Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Y me escuchan bien? Chicos, ¿ahí me escuchan bien? Gracias, Dulce. Bueno, una disculpa, así como ustedes, nosotros también como docentes nos estamos apenas acoplando a este nuevo sistema de Blackboard Ultra, pero ya estoy aquí con ustedes. Entonces, pues antes que nada me gustaría saber si hasta el momento tienen alguna duda o comentario sobre la materia, sobre la unidad, sobre los videos que quieran compartir conmigo. Bueno, como saben, la sesión va a quedar grabada por si la quieren consultar posteriormente. Y ahorita me estoy dando la tarea de subir el archivo de la unidad número 1 para que podamos dar un breve repaso. Este es de mi elaboración, entonces no lo van a encontrar en la unidad 1, pero es para que podamos dar un poquito de seguimiento a los temas y también que podamos tener un poco más de ejemplos. Ahí ya se está cargando. Y bueno, en la semana número 1 nos tocó estudiar acerca de los derechos humanos y la asistencia sanitaria. Por lo general, a mí me gusta empezar con un video que dice qué son los derechos humanos, porque como ya lo habíamos platicado, pues muchas veces eh, nos comentan o escuchamos, mejor dicho, sobre los derechos humanos, pero realmente sabemos qué son los derechos humanos. Entonces, los vemos en la televisión, los vemos en redes sociales, vemos que hay marchas, vemos que hay muchas situaciones en torno a esto, pero ¿qué tiene que ver con nosotros como profesionales de la salud? Entonces, para ello, bueno, es muy importante, antes de llegar aquí, es muy importante que tengamos en cuenta que estos temas no son ajenos a ustedes como profesionales de la salud. Estos temas son de suma importancia y es vital que ustedes los conozcan para que los puedan practicar, los puedan promover, los puedan identificar y puedan corregir aquellas conductas que son contrarias a el respeto de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque sucede mucho en los hospitales, sucede mucho en las clínicas, sucede mucho en los consultorios, pero lamentablemente no tenemos esta conciencia de los derechos humanos y de que como profesionales de la salud debemos de respetarlos. Como yo les comentaba, en cursos anteriores, llevo 3 años dando esta asignatura en Unitec, y en cursos anteriores en el foro, yo les pedía, pues, uno, que me dijeran qué era para ustedes los derechos humanos. Dos, o bueno, antes de eso, por lo general, siempre los asociaban con las autoridades como militares, como policías, pues que precisamente iban o violentaban los derechos humanos de las personas, pero muy rara vez los asociaban con los profesionales de la salud. En un segundo momento, les pedí que buscaran noticias sobre la violación o violentación de los derechos humanos por parte de los profesionales de la salud. ¿Y qué pasa aquí?
bueno, pues empiezan a dar ustedes cuenta de toda la cantidad de violación y violentación de los derechos humanos que pueden existir por parte de los profesionales de la salud, desde la negación o, sí, desde negarse a dar tratamiento o a atender a una persona, ya sea en estado de emergencia, urgencia o nada más por un tema de discriminación. Hemos visto muchas noticias donde las mujeres tienen que dar a luz afuera de las clínicas y de los hospitales porque les niegan la atención. Hemos visto también gente que muere de infartos y no se dan cuenta y están, o sea, se quedan sentados en las salas de espera por horas porque no les atendieron oportunamente. Hemos visto situaciones donde, por ejemplo, en las salas obstétricas, pues además del maltrato eh, verbal que sufren muchas de las madres, pues también hay un maltrato físico donde continuamente están haciendo el tacto y bueno, no lo hace la misma persona, ¿no? Para que pueda dar un seguimiento de la dilatación, sino que a lo mejor lo hacen 20 practicantes y pues eso ya no se vuelve una atención, eso ya se vuelve una tortura. Y así continuamente, a partir de las noticias, se estuvo revisando el tema de así continuamente se va a estar revisando este tema y la identificación de esta violación o violentación de los derechos humanos. Ahora, pues ya vimos aquí qué son los derechos humanos y tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cómo es que da lugar a esta declaración? Bueno, pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la Segunda Guerra Mundial, eh, la cantidad de situaciones que se dieron y que se llevaron a cabo por parte de, o mejor dicho, en contra de judíos, pues dio pie a que se violaran muchos derechos y sobre todo que se faltara la dignidad y el respeto de las personas. ¿Qué tenemos aquí? Son 30 artículos los que contienen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero principalmente a nosotros nos interesa el artículo 3, el quinto, el 22, el 24 y el 25, porque están relacionados con la salud de las personas. El artículo tercero trata sobre el derecho a la vida. Y con el derecho a la vida también lo poníamos a debate en los foros y hablaban muchas veces sobre el derecho a abortar. Aquí, por ejemplo, como siempre les digo, a mí me gusta darles todo el panorama y perdón por hablar tan rápido, pero es poco el tiempo, entonces abarcar muchos temas pues me hace hablar tan rápido. Pero si tienen alguna duda, comentario, por favor deténganme y lo resolvemos. Entonces, como les decía, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que todo individuo tiene derecho a la vida. Entonces, en el foro, en el debate, había quienes decían, pues sí, es que yo por eso estoy en contra del aborto o la interrupción legal del embarazo o otro tipo de comentarios. Ahora, como yo les digo, a mí me gusta darles todo el panorama desde el ámbito jurídico para que ustedes puedan decidir y a partir de ello realmente se formen un criterio informado. Es muy importante que siempre que vamos a dar una opinión podamos tener un criterio informado para que a partir de todos esos factores, entonces sí decidamos si seguimos en contra de este procedimiento o si siempre hemos estado a favor o si cambia nuestra opinión. A lo mejor estábamos en contra y ahora estamos a favor, o a lo mejor antes estábamos a favor y ahora estamos en contra. Todo se vale porque somos personas y todos tenemos derecho a pensar diferente, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa con la interrupción legal del embarazo? La interrupción legal del embarazo se da en México y también en otros países a partir de que es un procedimiento
que sí o sí se lleva a cabo por las mujeres. Esté permitido o no esté permitido, la mujer que lo tiene contemplado, la mujer que ya lo tiene decidido, lo va a llevar a cabo. Esta situación no solo sucede en México, sucede alrededor de todo el mundo y diariamente ocasiona pues miles o millones de muertes. Entonces, ¿qué sucede? La Organización Mundial de la Salud detecta esta problemática y a partir de ello, pues hace este tipo de recomendaciones donde sugiere que este procedimiento sea legal eh, de manera que las clínicas que lo practican puedan estar vigiladas. Entonces, si yo como nación legalizo este procedimiento, ¿qué estoy haciendo? No estoy legalizando la muerte de de un ser vivo, sino que ponen este término de 12 semanas, que tiene que ser previo a las 12 semanas, donde se considera pues que todavía no es un ser humano, todavía está en desarrollo las células y demás, y se protege el derecho al acceso a servicios de salud seguros. ¿Por qué? Porque en todos estos lugares donde se practicaban el aborto y que no estaba legalizado, pues se encontraban condiciones donde el personal no está capacitado, donde no hay las condiciones higiénicas necesarias, no hay el instrumental, no hay la capacidad de atención en caso de una emergencia o en caso de una urgencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues aquí se elevaba el índice de mortalidad. Ahora, ¿por qué les digo sí o sí una mujer lo va a practicar cuando ya lo tiene decidido? Aquí entra otra parte de ustedes como profesionales de la salud. Puede ser que haya, muchas veces dicen, es que por eso hay métodos anticonceptivos, ¿por qué no los usan? ¿Por qué no se cuidan? ¿Por qué no se informan? ¿Hace falta educación en materia de reproducción sexual? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero yo les sugiero que como profesionales de la salud, lo primero que deben de hacer es no juzgar a su paciente. Paciente eh, de la enfermedad de la que sea que estén atendiendo. Porque no solo son mujeres mayores de 18 años o adolescentes ya con uso de razón que van a practicarse la interrupción legal del embarazo. Hay muchas ocasiones donde son adolescentes que son violentadas continuamente de manera sexual, obviamente, por hermanos, tíos, padres, padrastros, incluso los mismos amigos. ¿Y por qué no lo denuncia, maestra? Bueno, ustedes saben que la violencia es un tema cíclico, pero además es un tema del cual muchas veces la persona no puede salir por sí misma. ¿Por qué? Pues porque obviamente tiene miedo, porque la amenazan. Es una cantidad de factores que se desencadenan que ustedes no pueden imaginar que llevan, aunque ustedes digan, no, yo sí soy una mujer empoderada y si a mí me lo hacen, yo sí voy a denunciar y voy a hacer y esto. Sí, ese es lo ideal, ese es el ideal. Pero el violentador muchas veces se mete en la psiquis de la persona de una manera en la cual pues le ocasiona todas estas inseguridades, miedos, etcétera, pues donde las mujeres obviamente se privan. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, es muy común la violencia, o mejor dicho, el abuso de forma física en sistemas de transporte colectivo. Llega un hombre o está un hombre al lado de una mujer y la toca o le acerca su miembro. Ha habido noticias donde incluso en el metro estos hombres pues tienen una eyaculación encima, en la ropa de las mujeres. Y entonces, cuando esto sucede, muchas veces puede ser
que las mujeres, pues sí, griten, pidan auxilio, reaccionen de una manera defensiva y empiecen pues, a violentar igualmente, ¿no? Al agresor, pero muchas veces no. Muchas veces también sucede que las mujeres se quedan, pues, privadas o, ¿cómo decirlo? eh, pues en pausa, ¿no? ¿Por qué? Porque estás procesando lo que te hizo, no lo puedes creer al mismo tiempo, no sabes cómo reaccionar. Muchas veces les puede invadir el miedo de decir, híjole, ¿y si grito y me hace algo? ¿Y si grito y me pega? ¿Y si grito y trae un arma? Entonces, imagínense, si en un ambiente donde, ahí creo que me pausé tantito, ya. Perdón, si en un ambiente donde puede haber mucha gente, las mujeres se pueden ver detenidas por este miedo, ahora imagínense en un lugar donde están en una casa, donde el violentador les está diciendo, tu mamá no te va a creer, te va a correr de la casa, ya no te va a creer, le voy a decir que tú fuiste la que te insinuaste y por eso sucedió, o si le dices, también lo voy a hacer con tus hermanitos, o si le dices, las voy a matar a todas. Entonces, créanme que es una cadena que crece y crece y crece. Entonces, todo esto, ¿por qué? Pues porque muchas de estas mujeres que van y solicitan interrupción legal del embarazo, eh, atienden a este tipo de situaciones donde, pues, obviamente no quieren tener, pues, el bebé de un agresor y tienen que decidir. Otra cuestión, no es como que una mujer decide, ay, voy a abortar. Créanme que yo creo que son los menos casos. No creo que sea ni el 1% de los casos quienes lo dicen a la ligera. Por lo general, quienes lo deciden es porque ya hicieron una lista y en su lista, pues todo es en contra de esa situación y prefieren no tenerlo a traer a un ser a, pues a lo mejor donde va a vivir pobreza, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Este tema de juzgar no solo sucede en la interrupción legal del embarazo. Sucede también con el sobrepeso y obesidad, sucede también con las enfermedades crónico-degenerativas derivadas del alcoholismo, del tabaquismo, de la drogadicción, porque volvemos a lo mismo. No es, ay, pues, ¿para qué se drogó con este tipo de inhalantes si sabía que iba a tener este tipo de consecuencias? ¿O por qué estuvo fumando durante 35 años una cajetilla diaria si sabía que iba a tener este tipo de consecuencias? ¿O por qué si vio que empezó a subir de peso, siguió comiendo como si no hubiera mañana y entonces hoy pesa 180 kilos y tiene diversas enfermedades derivadas del sobrepeso y la obesidad? eh, pues que obviamente están dañando la salud de la persona. No sabemos, volvemos a lo mismo, todas esas son enfermedades. Entonces, no sabemos cuál es el contexto de la persona que lo llevó a comer de esa manera, que lo llevó a fumar de esa manera, que lo llevó a tomar o a drogarse de esa manera sin tener conciencia real de lo que pasaba. Obviamente hay los casos en donde, pues sí, les vale y dicen, ah, me vale, de algo me tengo que morir y siguen fumando. Pero hay otras situaciones en las que no, hay otras situaciones donde hay un tema económico que les está, mm, pues, haciendo que tengan esta ansiedad de comer, 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 fumar, tomar, etcétera. Puede haber también temas de violencia, puede haber, o sea, cada persona es un mundo y ustedes como profesionales de la salud, lo más importante es no que llegue el paciente y lo empiecen a regañar. Ay, tiene sobrepeso, esto, lo otro, aquello. No, porque sucede, o sea, sucede. Hoy por hoy en los hospitales vemos que pues los pacientes a veces hasta tienen temor de preguntar un poco más de instrucciones y quedaron con alguna duda sobre el tratamiento, sobre el medicamento, sobre los efectos, etcétera, etcétera,
porque la atención del profesional de la salud es de un tono en el que pues ya lo deberías de saber, ¿no? O sea, ustedes lo saben porque lo hacen diario, pero pues para el paciente puede ser algo totalmente nuevo. Entonces, de ahí el tema de no juzgar y, bueno, el derecho a la vida. Ahora, el artículo quinto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Maestra, ¿eso qué tiene que ver con los profesionales de la salud? Pues tiene todo que ver. Si pudieron, y espero que lo hayan hecho, si pudieron ver el video de Luisito Comunica y el documental sobre violencia obstétrica, que más allá de quién lo haya hecho y quién lo haya producido, si nos cae bien, nos cae mal, es el trasfondo lo que nos interesa. Claramente vemos que en la cárcel pues, son tratos crueles, inhumanos y degradantes porque no hay las condiciones de higiene, no hay las condiciones de vida y pues obviamente ninguna persona debería de ser sometida a un ambiente como ese. Maestra, pero son delincuentes, se lo merecen, mataron, violaron, etcétera. Son personas. Antes que nada, son personas. Y lo lamentable de esto es que no solo se da ese tipo de ambientes en las cárceles, sino que también se dan en hospitales psiquiátricos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado en diversas ocasiones la violación de los derechos humanos al interior de los hospitales psiquiátricos de nuestro país, donde no solo viven en condiciones infrahumanas como las que se ven en la cárcel, sino que también los pacientes tienen o mejor dicho, han sufrido abuso tanto psicológico como sexual pues, en su persona, ¿no? Obviamente. ¿Qué sucede? Bueno, pues aquí, como los pacientes muchas veces, pues obviamente no tienen o no gozan de sus facultades mentales al 100%, lo mismo, son sometidos a una violencia donde nadie te va a creer, donde si dices algo te voy a pegar o si dices algo te voy a quitar la comida o te voy a, no sé, a prohibir esto o te voy a encerrar aquí. Entonces, imagínense la violencia de una persona, o mejor dicho, la violencia en contra de una persona que no goza de sus facultades mentales y que está viviendo esto. Eh, esto sucede en hospitales psiquiátricos. Hace poco, también muy lamentable, se dio una noticia que en una clínica hospital en Ecatepec, en el Estado de México, eh, un enfermero violó a una mujer de 38 años de edad en estado de coma. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues porque en ese momento pasó otro personal de enfermería que también estaba de guardia y pues obviamente vio movimiento inusual, se dio cuenta y afortunadamente rompió esa cadena eh, y lo denunció. Entonces, imagínense, ¿no? Este tipo de abusos, este tipo de violencia en contra de las personas, el hecho de que ni siquiera puedas estar seguro en un hospital, ¿de qué nos está hablando? Pues de que tenemos que conocer sobre estos derechos, de que tenemos que reforzar valores, tenemos que reforzar la ética, el profesionalismo para evitar todo esto y pues son cosas que simplemente no deben de suceder y no debemos de normalizar ni en una cárcel, ni en un hospital psiquiátrico, ni en un hospital normal. ¿Dónde más puede haber tortura? Bueno, ya si también vieron el documental sobre violencia obstétrica, habrán podido escuchar los testimonios de varias mujeres donde se quejan, pues porque las tratan mal, porque el tema del tacto, que lo hacen 8,000 veces y lo hacen de una forma descuidada donde pueden lastimar a la paciente. El tema de, pues, la violencia verbal, el tema de por qué lloras, te tienes que aguantar, para qué tuviste hijos, para qué te embarazaste, para qué tuviste relaciones sin cuidado. O sea, cada una de las mujeres tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo.
y cada una de las mujeres tiene el derecho, pues, de también de quejarse, ¿no? O sea, si le está doliendo, pues, ¿por qué no me voy a quejar? Me está doliendo. Pero además se supone que debe de ser un ambiente seguro, que debe de ser un ambiente donde la mujer se sienta, cuidada, atendida y que pueda tener a su bebé, que debe de ser uno de los momentos más importantes de su vida, pues, en condiciones, no solo de higiene, sino en condiciones seguras, donde los profesionales de la salud realmente sean profesionales y se dediquen a brindarle una atención y no a criticarla, juzgarla, violentarla, menospreciarla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se van dando cuenta, pues estos derechos tienen que ver más de lo que pensábamos. El artículo 22, pues el derecho a la seguridad social, que obviamente en México pues todavía no es una realidad para el 100% de la población. Tenemos el artículo 24, que es el derecho a que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. Maestro, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues tiene que ver con toda la población. Hoy por hoy los trabajos son muy demandantes y este exceso en las cargas de trabajo, en los horarios, para ustedes también como profesionales de la salud, donde muchas veces los horarios que tienen que cubrir son extenuantes, pues van mermando la salud tanto física como mental de las personas. Y pues esto también tiene que ver pues, con un tema de salud, ¿no? Tanto desde el ámbito profesional como desde el ámbito personal. Es un derecho que se debería de cuidar y que hoy por hoy no está garantizado en ningún trabajo, en ningún trabajo. Yo creo que pocas son las empresas que realmente cuidan estos temas. El artículo 25, que es el derecho a un nivel adecuado de salud, al bienestar, a la asistencia médica, y la maternidad y la infancia también tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Entonces, es muy importante que conozcamos estos derechos que vienen plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque de 30 artículos, pues 5 se relacionan directamente con la salud y con nuestra formación. Ahora, eh, también me gustaría tocar de manera rápida cómo los vemos plasmados en nuestra Constitución. Nuestra Constitución está formada por dos partes, una parte dogmática y otra parte orgánica. La dogmática es aquella que habla sobre todos estos derechos humanos y garantías, bueno, y derechos sociales. La parte orgánica es la que habla más sobre el funcionamiento de pues las instituciones de gobierno. Ahora, dentro de esta parte dogmática tenemos artículos clave que se van a dedicar a la protección de estos derechos humanos relacionados con la salud. Obviamente, del 1 al 29 son derechos humanos, garantías y derechos sociales, pero aquellos que están relacionados con la salud son estos que yo les comparto. El artículo 1, que establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y la prohibición de la esclavitud y la discriminación. Ustedes, como profesionales de la salud, algunos o una mayoría o a lo mejor pocos, van a trabajar en el sistema nacional, perdón, en el sistema de salud público. En el momento en el que ustedes se integran al sistema de salud público, se convierten en servidores públicos y tanto los que están en el sistema público como los que están en el sistema privado tienen que respetar estos derechos. ¿Por qué? Porque ya posteriormente en el tema de la composición y de la organización del Sistema Nacional de Salud, van ustedes a observar que la Secretaría de Salud es la autoridad rectora de todo el Sistema Nacional de Salud, tanto públicos como privados. Y entonces, como autoridad rectora, es aquella que va a indicar cuáles son los criterios que se deben de respetar por parte de los profesionales de la salud. El tema de discriminación, pues es el pan nuestro de cada día. Hay discriminación en el foro sobre el tema de COVID, lo tocaron varios de ustedes.
donde mencionaban que, que obviamente hubo casos de discriminación, pero no fue a partir de la pandemia, es un tema que se ha venido arrastrando, la falta de acceso a la salud es un tema que se ha venido arrastrando y que realmente ha hecho falta implementar las políticas públicas necesarias para poder garantizar este derecho de manera plena. Tenemos en el artículo 2, inciso B, fracciones tercera, quinta y séptima, el derecho a la protección de la salud en pueblos y comunidades indígenas. Como ustedes sabrán, en nuestro país se reconocen los pueblos y comunidades indígenas. Eh, una vez que estos son reconocidos, tienen derecho a tener sus propias autoridades, pero dentro de esto, las autoridades tienen la obligación de garantizar el derecho al acceso a la salud. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de sus usos y costumbres, pues también hay un tema de medicina, pues en su comunidad hay un tema medicinal, pero hay ciertas cuestiones que no pueden ser tratadas por esa vía y entonces las autoridades de esos pueblos y comunidades indígenas no pueden negar el derecho a que esa persona se atienda por medio de la medicina alópata, ¿no? Entonces, tienen que garantizar que su población pueda tener acceso a la salud. El artículo tercero, párrafo décimo primero. La promoción de estilos de vida saludable y derecho a la educación sexual y reproductiva. El artículo tercero nos habla del derecho a la educación. Y sobre este derecho a la educación, uno de los párrafos establece que se deben de incluir en los materiales de educativos la promoción de estilos de vida saludable y el derecho a la educación sexual y reproductiva. Entonces, claro que hay información sobre este tema. A lo mejor no es la más acertada y a lo mejor hace falta mucho para que realmente se pueda abordar este tipo de educación en las escuelas, pero nos habla de que no importa que vayas en una escuela pública o que vayas en una escuela privada católica, siempre debe de garantizarse el derecho a esta información. ¿Por qué lo digo así? Porque si entonces yo estoy en una escuela católica y entonces donde la enseñanza la llevan a cabo madres monjitas, y dicen, ah, no, yo no voy a hablar de sexo, entonces eso no lo voy a decir. No, no lo pueden hacer porque es un derecho que está establecido en la Constitución y entonces, pues ahí incluso podrían cancelar su programa educativo porque debe de abordar todo lo que se establece. Mm, el artículo cuarto, párrafo cuarto, el derecho a la protección de la salud. Ese es el que yo creo que la mayoría de ustedes conocen. El artículo 18, párrafo segundo, es el respeto a los derechos humanos y la salud como medios de reinserción social. Este tema tiene que ver con la población que se encuentra en las cárceles. Vuelvo a lo mismo. No tenemos nosotros derecho a juzgar a las personas en ningún estado. ¿Qué sucede? En nuestro sistema penal de justicia, lamentablemente, existe una estadística donde alrededor del 70% de la población de las cárceles en México no cuentan con una sentencia. ¿Qué quiere decir que no cuentan con una sentencia? Que un juez no ha decidido si la persona es culpable o es inocente. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que muchas veces en las noticias vemos que un ratero, un narcotraficante, un narcomenudista, etcétera, etcétera, lo detuvieron y salió de la cárcel. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas tienen la capacidad monetaria para contratar una defensa de manera oportuna y que lo libere del proceso al interior de la cárcel, que pueda llevar su proceso en libertad. ¿Y qué pasa con otras personas? Bueno, muchas veces puede ser que no estén ni en el lugar ni en el momento adecuado. Se ha dado casos donde pues a los policías les exigen que presenten a alguien y ahora que tenemos estas herramientas como TikTok y redes sociales y demás, pues es muy sencillo ver que levantan a los muchachos, que a lo mejor era un estudiante que iba caminando de regreso a su casa, pues obviamente por lugares oscuros, porque por ahí tiene que pasar, y los policías dicen, lo levantan, se lo llevan, lo presentan y lo acusan
de robo, de violación, de lo que quieran. ¿Por qué? Pues porque el Ministerio Público les dijo, pues presenta a alguien y ese le tocó. En lo que él se puede deslindar de responsabilidades y si tiene acceso o no a una defensa oportuna, si tiene los medios económicos para pagarla, pues lamentablemente ya lo metieron a la cárcel y puede ser una injusticia. Entonces, por eso vemos pues muchas injusticias en nuestro país. Personas que deberían estar y no están, y personas que no están o que no deberían de estar, pero están en la cárcel. Entonces, por eso les digo, no debemos de juzgar. Ahora, ese es el primer punto. El segundo punto, aquí dice un tema clave, respeto a los derechos humanos, la salud, como medios de reinserción social. Medios de reinserción social. Las cárceles tienen como objeto, bueno, como objetivo, como finalidad, la reinserción social. ¿Ustedes creen que una persona que es detenida, juzgada y sentenciada a 10 años de cárcel por el delito que ustedes quieran, va a tener una correcta reinserción social si vive en un lugar que no tiene las condiciones higiénicas, que tiene plagas que pueden ir desde ratas, cucarachas, gusanos, hasta lo que ustedes se puedan imaginar, que le cobran por entrar al baño, que le cobran por comer, que le cobran por tener un espacio para dormir, que al interior hay esta facilidad de formar estas células que también son delictivas, ¿no? O sea, que toman la fuerza y en lugar de que el control lo tengan los custodios, pues el control lo tienen los mismos presos. Condiciones donde también se dan casos de violación pues entre a los propios reos, ¿no? Eh, o sea, un sinfín de situaciones donde realmente no hay una vida digna en esos espacios. ¿Ustedes creen que una persona se va a poder reinsertar nuevamente a la sociedad? Pues difícilmente lo hará. ¿Por qué? Pues porque va a salir o más, perdón por la palabra, pero o va a salir o más gandalla, o si no lo era, pues se va a convertir. ¿Por qué? Porque pues tuvo que vivir prácticamente en la selva y defenderse de gente a la que a lo mejor ni siquiera estaba acostumbrado en caso de que no fuera culpable. Entonces, nuevamente, pues no debemos de juzgar y debemos de promover este tipo de situaciones. ¿Por qué? Pues porque si la cárcel tenía el objetivo de ser reinserción social para que la persona no vuelva a delinquir, pues obviamente esto está más alejado de la realidad que nada. ¿Qué tenemos también? Tenemos el artículo 73, donde, aquí no lo puse, pero está también el artículo 73 de la Constitución, donde el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados, bueno, compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tienen la facultad de legislar en materia de salud. Y tenemos también el artículo sexto de la Ley General de Salud, fracción primera, donde el Sistema Nacional tiene los objetivos de brindar la atención de urgencias médicas calificadas. Bueno, este es un artículo, perdón, esta es una reforma que se aprobó en el Senado en el 13 de septiembre de 2021 y que obligaba a que todo el Sistema Nacional de Salud, y ya quedamos que por Sistema Nacional de Salud debemos entender hospitales públicos y hospitales privados, tenían la obligación de brindar la atención de urgencia médica a cualquier persona. No importa si es del seguro, no importa si es del IMSS y llegó a un hospital del ISSSTE, no importa si es del ISSSTE y llegó a un hospital del INSABI, no importa si no tiene seguro, debe de ser atendido siempre cuando haya una urgencia médica calificada. ¿Por qué? Por este tema de negligencias que platicábamos al principio. Hay muchas noticias donde se niega el servicio y pues las personas mueren eh, por la falta de atención, ¿no? Y por la falta de criterio muchas veces. Pero bueno,
también no vamos a juzgar. Muchas veces los protocolos de los profesionales de la salud, los protocolos de los hospitales les impiden que brinden esta atención y son protocolos que también deben de ser revisados para evitar este tipo de situaciones. Ahora, lamentablemente esta reforma solo quedó aprobada en el Senado de la República y faltó que fuera aprobada en la Cámara de Diputados para que se promulgara y fuera una realidad en nuestro país. Recuerden que el procedimiento de una reforma de ley puede iniciar en la Cámara de Diputados, puede iniciar en la Cámara de Senadores. No importa dónde inicie. Una vez que se apruebe en alguna de estas dos cámaras, pasa a la otra. Entonces, si inicia en la Cámara de Diputados, pasa al Senado. El Senado la revisa y la aprueba, y una vez que la aprueba, pasa al presidente para que se publique y empiece a surtir efectos. ¿Cuál es otra situación? Puede iniciar en la Cámara de Diputados, pasa al Senado y el Senado dice yo no estoy de acuerdo e hice estas modificaciones y la regresa a Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados está de acuerdo con esas modificaciones, la aprueba y pasa al presidente para que empiece a surtir efectos. Y si no la aprueba con esas modificaciones, pues la vuelve a regresar en sus términos y si el Senado dice no, porque no estoy de acuerdo, ahí la iniciativa de reforma muere. Una vez que pasa con el presidente puede tener el derecho de decir no estoy de acuerdo con esta reforma y la puede vetar. Una vez que la veta, pues regresa obviamente al Congreso de la Unión, pero, perdón, creo que solo ha sucedido una vez el tema del veto. Y pues sabemos que el presidente también puede presentar reformas a las leyes y, perdón por el sonido de fondo, y puede suceder que el presidente la mande o a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores y puede ir el mismo procedimiento. ¿Qué más tenemos? Tenemos también los derechos de los pacientes y los deberes. Así como tienen derechos, tienen deberes y deben de ser reconocidos y promovidos por los profesionales de la salud. Ya para terminar, aquí tenemos los deberes de los pacientes. Ok, bueno, ya para terminar, también en esta lección de la semana número 2 observamos sobre los... Ay, no puedo dejar de compartir esta presentación. Bueno, también sobre la unidad número 2 observamos el tema de los organismos internacionales. Sabemos que existe la Organización Mundial de la Salud, que existe la Organización Panamericana de la Salud y que a partir de ellas pues son autoridades que a nivel mundial establecen ciertos criterios en el tema de salud. Como ya les había yo explicado, pues se realizaron los objetivos del milenio y a partir de una revisión surgieron también los objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales pues muchos de ellos están involucrados con el tema de, déjenme compartírselos. Miren, aquí está, compartir pantalla, creo. Denme un segundo. No, no puedo. Lo siento mucho. Esto de la tecnología a veces se me complica. Pero bueno, muchos de estos objetivos tienen que ver con la salud. El tema de la pobreza, ¿no? Erradicar la pobreza. Pues, ¿qué implica que erradiquemos la pobreza? Implica que la persona va a tener una vivienda digna y decorosa, que va a tener derecho a recreación, que va a tener derecho a vestimenta, que va a tener derecho a alimentación, que es fundamental,
que va a tener derecho y acceso a la salud. Y bueno, ya desde el tema de alimentación, erradicar la pobreza, el tema de alimentación, pues implica que se van a prevenir muchas enfermedades. El tema del derecho al trabajo, pues también implica que esta persona va a tener los medios para poder solventar sus gastos de manera adecuada. Ahí está. Eh, y bueno, de manera rápida, ¿cómo tenemos origen al tema internacional de nuestro país? Se encuentra el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece la facultad de celebrar tratados, ¿no? Y de reconocer estos tratados. Ahora, como ya les había platicado un poquito en el podcast, no solo se reconoce perdón, no solo implica que el Poder Ejecutivo va a poder celebrar estos tratados internacionales y ya van a surtir efectos, no. En nuestro país tenemos un tema de división de poderes, que está el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Entonces, una vez que el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, celebra un tratado internacional con alguna nación o naciones, se va a ir al Poder Legislativo, que es específicamente el Senado de la República. ¿Por qué el Senado de la República? Cada una de las cámaras, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, tienen facultades en común, pero también tienen facultades en específico. Por ejemplo, solo la Cámara de Diputados puede discutir el presupuesto de la nación año con año. En este caso, solo la Cámara de Senadores tiene la facultad de ratificar los tratados celebrados por el presidente de la República. Pues como ya les había dicho, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. En algún momento se estaba celebrando un tratado con Perú y en los agricultores llegaron y dijeron, oye, es que si le das libre entrada al chile seco de Perú, pues a nosotros no nos va a convenir porque ellos producen chile seco todo el año y nosotros nada más esta temporada. Entonces necesito que durante la temporada que yo, productor nacional, cosecho el chile seco mexicano, pues le pongas un impuesto a Perú, porque si no, no voy a poder competir en precios. Ujú. Y así se revisan todas y cada una de las situaciones. Hay muchos tratados en materia de salud y bueno, como les comentaba, tenemos la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Aquí estaban los objetivos del milenio, que tenían que ver con erradicar la pobreza extrema, que tenían que ver con mejorar la salud materno-infantil, que tenían que ver también con combatir o disminuir el VIH-Sida, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan, son objetivos muy relacionados con la salud. En 2015 se realizó una revisión y se da origen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que aquí ya se convierten en 17 y después si ustedes se quieren dar a la tarea para buscarlos, pues estaría bien para que los revisen y vean que también tienen que ver. Ahora, como yo les decía, aquí, por ejemplo, hacíamos como actividad un mapa conceptual sobre toda la lección y al final yo les preguntaba si ustedes consideran que los organismos internacionales de la salud benefician o impactan en nuestro país o no. Algunos me decían que sí, otros me decían que no y ninguno de los dos estaba bien o mal. ¿Por qué? Sí, tienen un impacto en nuestro país, los organismos internacionales, pero no pueden tener como tal la batuta. ¿Por qué? Porque no dejan de ser internacionales. ¿Qué quiere decir? Una cosa es que la Organización Mundial de la Salud me diga, oye, estoy revisando que en tus estadísticas tienes un tema de incremento en la muerte materna infantil. Yo te sugiero que implementes
este tipo de políticas públicas para reducir el tema, como cuáles, a lo mejor reducir la práctica de la cesárea. Hubo un momento, o yo creo que todavía sigue existiendo, la verdad ya no he revisado las estadísticas, pero hubo un momento en que se dispararon la práctica de la cesárea. La cesárea, ustedes sabrán muchísimo mejor que yo, que es una cirugía mayor y no es lo mismo que un parto. Entonces se empezó a privilegiar la cesárea por encima del parto. ¿Por qué? Pues muchos de los profesionales de la salud decían, pues es mucho más fácil hacer una cesárea que me lleva, no sé cuánto les lleve la verdad, pero póngale 1 o 2 horas a esperar el trabajo de parto de una mamá que puede durar 20 horas, ¿no? O más. Entonces, por un tema de eficiencia de tiempo, lo empezaron a ejecutar. Esto no es correcto. ¿Por qué? Pues porque se supone que la cesárea debe ser practicada solo cuando hay un tema de urgencia, ¿no? A lo mejor que el bebé traiga el cordón umbilical enredado, que la salud de la mamá se vea en riesgo por alguna situación, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones y recomendaciones las puede realizar la Organización Mundial de la Salud. En estos 2 últimos años la vimos muy activa porque realizaba demasiadas recomendaciones en torno al trato o al tratamiento de la pandemia por COVID. Pues la sugerencia del uso de cubrebocas, detener el tránsito de las personas para evitar mayores contagios, el uso de gel antibacterial, posteriormente el tema de la vacunación. Y todas estas cuestiones las pueden adoptar o no las naciones o las naciones miembros. Pero como tal, la Organización Mundial de la Salud no puede interferir en el gobierno de las personas. Es muy raro que lo hagan, ya lo hacen de una manera, pues sí, porque a lo mejor porque el riesgo en que pone al mundo ya es demasiado grande, pero por lo general no puede suceder esto. Y bueno, aquí son algunos artículos, ya no me quiero extender mucho, en la Constitución y, bueno, también tenemos la ley de aprobación de tratados internacionales, donde también pueden estar algunos de nuestros tratados. Bueno, y tenemos el tema, pues obviamente, de los códigos, principios y conductas y la Constitución, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de ¿cómo se llama? Como de la Organización Panamericana de la Salud, donde obviamente tienen que cumplir con ciertos temas para poder tener dentro de ellos una institución y un gobierno que los regule, porque pues no pueden tampoco ir como China libre. Y ya para finalizar, en esta semana, en la unidad número 3, eh, bueno, recuerden que todo esto es para yo darles un panorama completo. Las lecciones de las unidades vienen más condensadas y lo de la unidad, lo que viene publicado en cada unidad es lo que va a ser materia de examen. Entonces no se espanten. A mí porque me gusta que se informen, pero no se espanten, ¿no? Es como que todo esto va a venir el del examen, no. Y en la semana número 3, ahí ya lo estoy cargando. Aquí vamos a ver un poco de antecedentes y la situación actual del Sistema Nacional de Salud, el tema de la Constitución, Ley General de Salud y reglamentos. Ya de manera muy breve, pues tenemos como antecedentes que se da el ISSSTE, posteriormente se da el IMSS, posteriormente el ISSSTE, posteriormente se dio un sistema de salud de la Secretaría de Salud. Hasta 2005, con Vicente Fox, se implementa el Seguro Popular, primero como un programa piloto, posteriormente se implementa a nivel nacional. Eh, y actualmente el gobierno está aplicando el INSABI.
Con esto yo siempre les digo, es importante que las políticas públicas en materia de salud estén en continuo actualización. ¿Por qué? Pues porque obviamente las enfermedades de la población van a cambiar, la edad de la población cambia continuamente, cada vez vamos a tener una población mayor geriátrica que joven. Entonces, obviamente las políticas públicas también tienen que ir avanzando conforme a eso. No nos podemos quedar en el tema de las enfermedades infantiles, sino que tenemos que empezar a voltear a las enfermedades que van a ser cada vez mayores en número de pacientes crónico-degenerativas y demás por la cantidad de adultos mayores que van a existir. El tema, por ejemplo, del seguro popular y la gran crítica que ha habido, igual, yo siempre trato de ponerles el panorama. Antes el seguro popular, pues sí tenía muchos defectos, pero era un seguro que ya estaba funcionando. Y yo soy de la idea que es mejor revisar un programa y criticarlo, claro que criticarlo totalmente, pero de manera objetiva y decir, a ver, este programa actualmente está funcionando al 40%, pero ya llevo ese 40% avanzado. ¿Qué partes no están funcionando? Ah, bueno, el tema de abasto de medicamentos, el tema de logística de medicamentos, el tema de recursos humanos, el tema de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y revisar cuáles son las fallas de ese programa y de ese sistema. A partir de ello, yo puedo entonces implementar una nueva estrategia para que ese 40% de funcionamiento del programa se pueda convertir a lo mejor en un 70%. Y el siguiente gobierno a lo mejor va a decir, ah, bueno, ahorita está funcionando a lo mejor a un 70%, ¿cuáles son las fallas? Y hace nuevamente una evaluación sobre el mismo, implementan nuevas políticas públicas para mejorar ese tema y entonces que ese 70% de funcionamiento se convierta en un 95%. Y entonces ya llevamos un gran camino. ¿Qué pasó con el INSABI? Ay, perdón, me quedé pausada. ¿Qué pasó con el INSABI? Aquí lo que pasó es que se decide empezar de cero. Y entonces todas las personas que ya contaban con un seguro popular que sí funcionaba en muchos aspectos, funcionaba, por ejemplo, en el programa siglo XXI, en el cual los niños menores de 5 años tenían cobertura total de cualquier enfermedad, o sea de carácter hasta, bueno, alguna vez tuve una experiencia donde escuché a un doctor muy contento, neurólogo, que decía, es que era una familia sin recursos, pero con este programa del siglo XXI se pudo atender a un menor que traía un problema neurológico, obviamente que necesitaba cirugía y demás. Entonces, pues imagínense la importancia del tema, ¿no? No era cualquier cosa. ¿Qué otra cosa funcionaba? Funcionaba los cánceres de género. Tenían cobertura. Si una mujer tenía cáncer de mama, cáncer cervicouterino, si un hombre tenía cáncer de próstata y no tenía seguridad social, podía inscribirse al Seguro Popular y lo atendía. Entonces, obviamente tenía muchas fallas, pero también tenía ya un camino recorrido. ¿Qué pasa con el INSABI? Con el INSABI se inicia de cero y entonces todo lo que ya se tenía avanzado se pierde. Se cambian muchas de las rutas que ya estaban y pues obviamente fondos que ya estaban destinados para la atención del cáncer de mama, para el programa Siglo XXI, etcétera, etcétera, se eliminan, se redirigen esos recursos, pero se redirigen pues de una mala forma porque obviamente en todos los trabajos, o sea, no solo en el gobierno, en todos los trabajos hay una curva de aprendizaje. En lo que tú empiezas a aprender y a entender el funcionamiento del sistema, del trabajo, de lo que sea, pues va a haber muchas fallas. Y pues todas estas fallas se reflejaron obviamente, por ejemplo, en la atención de pacientes con cáncer infantil, donde no había medicamentos, pero también en muchas otras que pues igual
Si buscan noticias y se documentan, pues se van a dar cuenta. Entonces, vamos a ver un poco en esta semana sobre la organización de la atención de los servicios de salud y pues ya para finalizar, ya me pasé, pero ya para finalizar, recuerden que sigo calificando sus foros, entonces no se desesperen. Espero yo terminar entre hoy y mañana de calificar. Si tienen alguna duda, comentario, oiga, maestra, yo no entendí esto, o demás, también me pueden enviar un mensaje. Y recuerden que estas presentaciones que yo les mostré, esas son de elaboración propia y para que se documenten más, para que entiendan mejor los temas, pero propiamente lo que va a venir en sus test es lo que está publicado y lo que ya estudiaron, para que no se vayan a asustar ni nada de eso. Y pues ya no sé si quieran hacer algún comentario final. Gracias que estuvieron toda la clase. Una disculpa que no los haya dejado hablar, pero pues quería irme rápido porque son muchos los temas y una hora pues es muy poquito para poder abordar cada uno. No sé si quieran comentar algo y si no ya nos estaríamos despidiendo. Bueno, entonces ya nos estaremos despidiendo. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima sesión síncrona. Gracias.